De las peores formas de morir está ahogado por lo desesperante que puede ser. Ahora imagínate, ahogado por petróleo en una tubería. Hoy hablaremos de un caso sucedido en el Caribe, en Trinidad y Tobago, el 22 de febrero del 2022. Y es que la empresa Paria Fuel Trading Company, quienes importan, almacenan y distribuyen productos refinados del petróleo, contrataron a 5 buzos quienes pertenecían a la LMCs Limited. Esta es una empresa relacionada con el tema de construcción, logística y demás servicios tanto en el área terrestre como marítimo. De allí salen estos 5 hombres: Richie Nagassar, Yusuf Henry, Kassim Ali Jr., Faisal Kurban y Christopher Butra. Estos fueron llamados para realizar tareas de mantenimiento y reparación a un conducto que llevaba petróleo crudo desde la plataforma llamada Berth 6, que era donde estos se ubicarían a trabajar, hasta la plataforma Berth 5, que era una refinería que estaba a unos 370 metros de distancia. Inicia así este día y estos previamente habían instalado una cámara hiperbárica, que es esta plataforma que están viendo acá, la cual permite crear una bolsa de aire expulsando el agua para que estos puedan trabajar en un ambiente seco. Por esto que una vez ya estaban trabajando allí, se habían instalado, 4 de estos se habían quitado su equipo de buceo, mientras Ali Jr. estaba buscando una llave inglesa para pasárselas a estos, ya que iban a proceder a retirar un tapón. Pero al intentar quitar este tapón, inmediatamente se crea un torbellino de agua que los succiona a ellos y a todo lo que está a su alrededor. Los arrastra con muchísima fuerza y ni siquiera necesito describirles lo horrible y desesperante que debieron ser esos 90 segundos que duraron arrasados por el agua. Agua que estaba también ligada con petróleo. Simplemente para que se hagan una idea, escuchen parte de la grabación que fue captada por una cámara que tenía uno de estos en un casco. All right behind you? You're right behind me? Este conducto por el que fueron arrastrados no era completamente recto y tenía ciertas alturas. Afortunadamente, cuando termina toda esta tortura y por fin paran, estos quedan situados en una parte donde había una bolsa de aire por lo que podían respirar. Es así como logran recobrar la conciencia en este sitio y aunque les costó orientarse bastante, entendiblemente, y saber o entender qué había pasado, logran comunicarse entre sí. Se dan cuenta que además de los golpes y lo aturdidos que estaban, varios de estos tenían huesos rotos y además, aunque estaban respirando gases de petróleo. Antes de continuar con el caso y lo que viene aquí adelante, primero entendamos por qué sucedió esto. Y es que 2 semanas antes la compañía Paria colocó un tapón en estas tuberías en los dos extremos con la intención de evitar derrames y contaminación de petróleo. Lo que nadie previno es que estos tapones eran presurizados, es decir, tratan de mantener la presión atmosférica normal, por lo que generó que dentro de la cámara hiperbárica se mantuviera la presión alta y dentro de las tuberías se mantuviera la presión baja. Al remover este tapón se genera un delta P, que es un accidente por presión diferencial. Que se cree este accidente parece ser un error de cálculo, cosa que les adelanto no se va a admitir, pues lo único que tiene sentido es que estos pensaran que las tuberías iban a estar hasta el tope de petróleo y al tener una alta densidad, pues la presión entre las tuberías y afuera no iba a ser tan. Pero ahora, volviendo al caso, tenemos a 5 hombres atrapados en una tubería y lo primero que hacen ellos es buscar comunicarse entre sí. Aquí es donde estos planean arrastrarse y avanzar hasta buscar la salida. Pero les toca plantearse para dónde, porque están completamente desorientados. Y aunque no fue fácil ponerse de acuerdo, 3 de estos buzos estaban seguros de que al momento de ser succionados entraron por los pies. Entonces sabían que tenían que ir hacia la izquierda. Aunque no todos estaban convencidos con esto, por ser mayoría los que aseguraban que era hacia esta dirección, terminan avanzando hacia allá. Y afortunadamente era la dirección correcta, pero estos no lo sabían. Aunque en un inicio avanzan todos juntos, llegan a una parte de la tubería donde esta está completamente inundada y sí o sí les va a tocar sumergirse para poder continuar. Y continuar sin saber por cuánto tiempo, ni a dónde, ni qué les va a llevar esto. Tomando en cuenta que con ellos cayeron 2
tanques de oxígeno, lo cual no era suficiente para todos y que la mayoría estaba tan golpeado que realmente no iba a soportar esta travesía. Es esto lo que los lleva a decidir que Christopher Boudran, el que en mejor estado estaba de todos, continuara tratando de buscar una salida. Así es como Chris continúa avanzando solo, y al pasar unos 20 o 30 minutos de camino, nota como su tanque se está quedando sin oxígeno. Sin embargo, también nota como su tanque choca con otro objeto metálico y al tantear y tratar de encontrar qué era, se da cuenta que es otro tanque de oxígeno. Este tanque estaba sin boquilla, por lo que tenía que meterse a la boca directamente, lo cual hizo que tuviera que tragar mucha de esta mezcla que estaba en el conducto, pero tampoco tenía más opción. Continúa avanzando y en cierto punto llega a otra bolsa de aire antes de lanzarse a lo que sería su último recorrido sin él saberlo. En lo que está a punto de hacerlo, escucha como Faisal Kurban lo venía siguiendo y le estaba gritando que lo esperara. Sin embargo, sabía que no tenía mucho tiempo, así que decide continuar avanzando y se lanza a lo que viene siendo su último recorrido. Cuando llega a la parte ascendente del tubo, dice que realiza una oración para subir porque estaba deseando que fuera la parte por la que habían entrado. De ser el otro extremo de la tubería, básicamente iba a morir ahí. Al darse cuenta que sí, con lo último que le queda de fuerza, termina gritando y pegándole a la tubería, a lo que de nuevo, afortunadamente, de verdad toda la travesía de Chris está llena de afortunadamente. Es un hombre que de verdad estaba muy bendecido, tenía mucha suerte, como lo quieran ver. Pero habían dos compañeros de arriba en la cámara hiperbárica. Y es importante saber que estos dos compañeros de él no tenían autorización de estar allí. Así que, de nuevo, afortunadamente, estos estaban y lo escucharon. Porque les recuerdo que la tubería estaba llena de petróleo, lo cual era muy aceitoso y resbaladizo, así que Chris no iba a durar mucho allí. Aparte de que estaba a nada de desmayarse. Con lo que le queda de fuerza, Chris informa de lo que había sucedido y dice que Faisal Kurban venía justo detrás de él y que el resto de sus compañeros estaban en una bolsa de aire pero con vida dentro de la tubería también. Sin embargo, Paria no creía del todo que fuera posible que estos siguieran con vida y además decían que en tal caso de que sí, con los tanques de oxígeno que tenían iban a durar una hora como máximo. Los buzos del LM6, sus compañeros, estuvieron bajando y tocando las tuberías y recibían respuestas dentro de las tuberías y así como que podían ubicar las posibles posiciones del resto. Sin embargo, con todo y respuesta de que sí estaban vivos y la declaración de Chris, tienen que saber que desde el momento cero Paria se negaba a hacer cualquier tipo de rescate, ya que esto podría ser muy peligroso. Contra de esto, el LM6 o sus compañeros de los que estaban allí en las tuberías sí realizaron un intento de rescate en el cual, amarrados a una cuerda, uno de ellos bajó y logró recorrer hasta 300 metros, se encontró un tanque de oxígeno y se devolvió. Estos se preparaban para hacer un segundo rescate. Cuando estaba casi todo listo para esto, el buzo no se sentía seguro, por lo que decidió esperar a que llegaran otros suministros que estaban por venir y otros compañeros con los que supongo yo trabajaba y tenía mucha más confianza y se sentía más seguro. Pero en este lapso de que esperaba estos suministros que estaban por venir, no era mucho, llega la guardia costera para prohibirles la entrada a la tubería. Es que decían que esto era sumamente riesgoso y sin embargo tienen que saber que las órdenes no fueron en sí de la Guardia Costera, fue de la empresa Paria quienes usaron a la Guardia Costera para esto. Y aquí vamos a hablar de la empresa y por qué tiene esa influencia de utilizar a la Guardia Costera. Y es que Paria simplemente es una filial de 4 más de la Trinidad Petroleum Holding, que es la compañía petrolera estatal de Trinidad y Tobago. De allí el que pudieron utilizar a la Guardia Costera para esto, a pesar de que el LM6 desobedeció a Paria en un inicio, por eso se encontraban 2 buzos dentro de la cámara, lo cual le salvó la vida a Chris. Ya no lo podían hacer, pues la Guardia Costera sí se encontraba armada en el lugar. Y es así como Paria les dio largas por muchísimos tiempos y evitó que se realizara otro rescate, ya que estos exigían que para poder realizar un rescate tenían que estar 100% seguros de que el plan iba a salir bien. Y para estar seguros de que el plan iba a salir bien, porque otro de los requisitos de Paria era que estos tuvieran conocimiento de cómo estaban las tuberías por dentro para poder saber a qué se enfrentaban al bajar allí. Por eso es que Paria no aceptó que ni el LM6 ni otros buzos que también estaban interesados en ayudar bajaran, porque decían que esto mínimo tenían que tener conocimiento de cómo estaban las tuberías, cuando ni siquiera ellos como dueños de empresas sabían cómo estaban esas tuberías. O sea, eso era de desconocimiento. Y parece que ellos necesitaban un plan perfecto cuando realmente se estaba jugando la vida de 4 personas. Para mí lo único que tiene sentido es que estos de verdad asumían que ellos ya habían muerto después de una hora. Al día siguiente por la madrugada se dice que se oyen los últimos golpes cerca de la tubería BERT 5 y no se sabe de los otros días con exactitud. Y sí, digo días porque así sucedieron 3 días sin que se realizara ningún otro rescate. Mientras tanto,
Paria lo que permitía que hicieran, o en lo que se estaban enfocando, era en ver cuál era el estado de la tubería. Acá les voy a dejar videos de ellos lo que lograron recolectar y lograron ver, pero sí, básicamente perdieron su tiempo en eso. Después de observar cómo estaban las tuberías, se dieron cuenta de que estaban en tal estado que no había posibilidad de que siguieran con vida, por lo que ahora en adelante iba a ser un plan de recuperación. Llega así el lunes 28 de febrero, día en el que logran sacar 3 de los cuerpos, y para el miércoles 2 de marzo el de Rich. Logran obtenerlos con métodos de subir los niveles de la tubería y temas por el estilo. Una vez tienen los cuerpos, viene algo bastante interesante, y es que su autopsia fue realizada por 2 especialistas diferentes, tan diferentes como sus resultados. Y es que según el primero, el incidente sucede esa tarde del 25 de marzo, y esa misma madrugada fallece uno de ellos, y al día siguiente fallece el resto a lo largo del día. Pero según el segundo especialista, 3 de estos sobrevivieron hasta el 27 de febrero y Rishi Nagesa hasta el 28 de febrero a la medianoche. No sé qué piensan ustedes, esto es bastante raro. Si bien es normal que no se pueda dictaminar una hora o día exacto, las fechas son muy diferentes, porque por ejemplo, Rishi Nagasa, según la primera autopsia, fallece el primer día a la madrugada, pero según la segunda autopsia, este dura hasta el 28, es decir, este logra sobrevivir hasta 3 días. Esto no tiene tanto sentido entre sí, pero bueno. Lo último que se hizo fue una investigación al respecto, investigación que salió para dictaminar cómo se dieron los hechos. Esta no es como un juicio, esta no buscaba culpar a nadie, pero para resumirles que me vi la investigación, esto era básicamente una pelea entre el LMCs y Paria a ver cuál tenía más responsabilidad sobre lo que había pasado, a pesar de que no era el objetivo de la investigación, pues sí fue por donde se fue todo. Básicamente Paria alegaba, dicho por ellos mismos, que no tenían ninguna responsabilidad legal de rescatar a estos hombres, pues estos habían contratado a una empresa que se supone que era especializada en y debía tener estos planes de emergencia para sus empleados, lo cual, ojo, no quiero entrar aquí a defenderlos, pero me hace algo de sentido en este argumento. Pero ellos mismos le quitan todo el sentido a esto, ya que si tú no tienes la responsabilidad legal de rescatarlos y tampoco sabes cómo hacerlo, porque eso también fue algo que ellos alegaron, que básicamente no tenían un plan para esto porque no era esto como su área, por así decirlo, o en lo que ellos debían tener un plan. Si no tenías un plan, si no era tu responsabilidad rescatarlo, ¿por qué prohibir que el LNCs lo hiciera? ¿Por qué no dejar que ellos terminaran de asumir la responsabilidad de sus empleados? Para que vean lo fuerte que es esto. Y esto no lo incluí porque no logro encontrar declaraciones ni nada de esto. Uno de los dueños del LNCs tenía a uno de sus hijos trabajando allí, por ende fue uno de los que falleció. Es súper fuerte y no lo nombro tanto porque, como les digo, simplemente se sabe, pero no hay declaraciones de este señor al respecto ni nada por el estilo, ya que estos están bastante bajo perfil hasta que se realice el juicio. Y es que finalmente sí se va a dar un juicio, el cual ha sido aplazado durante 3 años y se supone que se daría en enero de este año 2025. Sin embargo, pasó enero y no se vio nada al respecto. Esperemos que a mitad o al transcurso de año lo hagan, y tienen con qué hacerlo, principalmente en contra de Paria, porque como les digo, el LMCs tiene bastante responsabilidad en cuanto a no tener un plan de rescate perfecto, por así decirlo, para estos momentos. Pero Paria estaba pidiendo algo que era completamente imposible, ya que nadie tenía conocimiento de esas tuberías, por ende les tocaba hacer algo un poquito improvisado. Y sé que para estos casos se está jugando una vida, así que no es como que podamos simplemente improvisar a meter a un buzo allí y ya, pero también se estaban jugando 4 vidas allá abajo. Al final costaron esas 4 vidas. Les digo que el juicio tiene mucho con qué, porque es que las familias, aparte de quedar traumatizadas, también vivieron un proceso bastante fuerte. Pues es que estos duraron más de 24 horas en el estacionamiento de la empresa Paria sin tener información de su familiar. De hecho, estos se enteran como cualquier otra persona de que ahora el procedimiento no sería de rescate, sino de recuperación. Imagínense lo fuerte de que la familia se tuvo que enterar de esto como cualquier otro por las noticias. Incluso cuando estos intentaron protestar frente a las instalaciones de Paria, con el apoyo de algunos miembros del Sindicato de Trabajadores de Petróleo y otros partidos políticos, fueron dispersados bajo la excusa de las normativas del COVID-19, lo cual fue bastante hipócrita porque simultáneo a eso se estaban celebrando fiestas y festividades de carnavales, lo cual no tiene nada de sentido, pero a estos sí los dispersaron por las normativas. Por eso tenemos un caso tan fuerte
Hasta ahora se está esperando juicio, no les voy a mentir, se ven bastantes inconsistencias, como les digo. Paria, y más que Paria, Petroleum Holdings es una empresa estatal, por lo cual cuenta con el Estado de su lado, por así decirlo. Sí tenía muchas ganas de hacer este caso porque quería aclarar cositas, ya que a pesar de que la investigación está completa en YouTube, son como unos 20 videos, duran eso sí, cada uno entre hora y media, 3 horas. La verdad es que hay bastante desinformación y no es tan conocido, o sea, hay artículos al respecto, pero todos varían mucho, todos dan versiones diferentes. Sí, la verdad está complicado como que entender el por qué, si se supone que toda la información está allí. Dentro de esa desinformación se habla un poquito de que Paria no quería realizar el rescate porque le salía caro o por temas económicos, y aunque no quiero defender a Paria y no dudo que haya un tema súper turbio detrás de, a mí este se me hace un caso en el que la ignorancia les ganó. A pesar de que desconozco qué temas económicos aquí pudieron haber estado involucrados, pero para mí se trata de eso, principalmente de ignorancia y una toma horrible de decisiones. Esperamos el juicio y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado escuchar esta historia y por acá te dejo casos similares. Suscríbete para más.